lo oculto aquí, y vámonos a la base de datos. Y vámonos al final aquí. Crear una nueva columnita que le vamos a llamar valoración. Como una evaluación que se le hace a las personas en los cargos, en los perfiles ocupacionales. ¿Sí? Valoración. Y para crear allí esos valores, entonces vamos a agregar ahí una funcioncita, una función que se llama un aleatorio entre, que es una función de matemáticas y trigonométricas. Y vamos a crear ahí que nos genere un valor entre 1 y 5, pero realmente aquí para que nos dé decimales, sí que no nos dé 1, 2, 3, 4, 5, sino que nos pueda dar 1, 5, 2, 8, 3, 6, 4, 7, así. Entonces coloquémoslo entre 10 y 50. Que los resultados, entonces ahí nos va a dar la fórmula. Miren que afortunadamente pues, nos da allí, pues se arrastra la fórmula automáticamente y lo dimos entre 10, entonces allí nos da los valores. Seleccionamos esos datos, los copiamos y los pegamos como valores. Pegar como valores. 1, 2, 3. Listo, al pegar como valores allí, entonces ahora sí, vámonos al Power Pivot. Miren que creamos una columna nueva, ¿no? Entonces entrémonos acá a Power Pivot a ver acá el modelo de datos cómo está y a ver las tablas. Y van a darse cuenta que pues, obviamente esa columna no se va a ver, pero lo que hacemos es actualizar para que sea. Podemos actualizar aquí dentro del Power Pivot, haberlo hecho allá afuera, ¿no? En Excel. Pero igual todo esto es un sistema, una hoja electrónica, un archivo de Excel, entonces se actualiza todo, ¿no? Y que aquí dice que está cargando el modelo de datos. Inicialmente casi siempre él de entrada pues empieza a cargar allí y lo tiene allí como en modo procesamiento, ¿sí? Vamos a ver, ahí está cargando el modelo de datos. Depende a veces mucho de lo que es el procesador, la memoria del equipo, los archivos que tenga uno allí abiertos, bueno, del equipo, ¿no? En términos generales. Listo, entonces allí lo está abriendo allí. Vamos a ver. Ahí ya entramos pues a la ventana de Power Pivot con todos sus menús. Y vamos a ver esa hojita 1, tabla 1, pues donde está la tabla 1, donde creamos esa nueva columna y van a ver que no está actualizado, ¿no? Que no se va a ver el dato allí. Ahí no se va a ver. Observen, no se ve el dato registrado allí. Por tal motivo, entonces tenemos que actualizar aquí. Al actualizar, entonces él empieza a hacer la actualización allí, refrescar, ¿no? Lo que hacen las tablas dinámicas. Refrescar allí la información, entonces ahí nos va a aparecer la nueva columna. Allí está terminando. Excel, dice transacción en Excel, actualización, ¿no? Allí nos actualizó ya. Voy a darle cerrar aquí. Y en el momento en que lo hice cerrar, entonces ahí ya me muestra la columnita nueva, valoración. ¿Sí? Y observen que esto también uno puede formular aquí, puede crear nuevas columnas, ¿no? Por ejemplo aquí dice agregar columna. Vamos a hacerlo como ejercicio, pero mire que uno casi no, normalmente casi siempre uno trabaja acá con columnas nuevas formuladas. ¿Por qué? Porque pues empieza a generarse una formulación allí muy extensa, porque es fila por fila, ¿sí? Es más fácil la medida, que es abajo una sola fórmula en una celda o en un campo de esos, y el resultado pues nos da, es más consolidada la información, entonces el recorrido de actualizaciones es más corto. Pero creemos aquí una columna nueva. Agregar una columna, entonces ahí vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir esa valoración en porcentajes. Entonces vamos a escribir allí que esto va a ser igual a esa valoración. Observen que al dar clic allí, él me coloca allí tabla 1 valoración. Eso dividido entre 5. Entonces, haciendo esa división allí, nos va a dar un porcentaje, nos va a expresar eso como un porcentaje. Claro, porque 2.8 nos da el 56%, ¿no? ¿Sí? Ya si uno quiere aquí, pues puede darle esto la configuración de que esto quede, por ejemplo, en estilo porcentual allí. ¿Y ese?
una columna calculada. Pero para que den cuenta que uno puede formular aquí también, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular aquí para la valoración, que está en de 1 a 5, valores absolutos, ¿no? De 1 a 5, donde de 1 a 3 es malo, ¿sí? Pues para el ejercicio. Hay, por ejemplo, carreras donde a veces uno estudia en la universidad o en algún instituto donde ya 3 no es bueno, sino 3 5. Pero para el ejercicio que de 1 a 3 sea bueno, sea malo, de 3 a 4 bueno o regular, y mayor y más de 4 bueno, excelente. Calculemos aquí el promedio de esa valoración para saber cuál es el promedio de las valoraciones de esas personas, ¿sí? Porque como vamos a generarlo puede ser por empresa, por departamento, por, por región, todo eso uno puede ver ahí el promedio, ver uno cómo es el comportamiento del promedio de esas valoraciones en términos generales. Entonces acá aparece la función average, ¿sí? Que es la función esta pues que me permite en inglés, ¿no? Average es promedio, entonces coloquemos aquí promedio, promedio, promedio valoración, valoración coloquemos hasta la C, eso es, promedio valoración. Y hagamos algo, vamos a comparar eso, vamos a calcular el promedio, vamos a calcular el máximo y el mínimo, ¿sí? De esas valoraciones también, ¿cuál es el máximo valor? Entonces, ¿cuál es el máximo promedio de esas valoraciones? Miren que, pues, la ventaja de hacerlo ahí mismo sobre la misma columnita es que básicamente él toma los datos de esa columna, ¿no? Entonces por eso ahí me lo coloca de no es que él sepa pues que yo le estoy, sí, o que yo le haya dicho, esa es la columna que va a trabajar. El máximo de las valoraciones y vamos a calcular también el mínimo, el mínimo de esas valoraciones. Función mínimo, el mínimo, el mínimo de las valoraciones. Listo, entonces tenemos allí el más, el min, el promedio, el máximo y el mínimo. Y démosle a esas cifras una configuración de estilo, ahí el estilo millares, ¿no? Realmente, esa comita es estilo millares. Aquí también estilo millares, que nos coloca dos decimales, estilo millares. Esa es la ventaja para que no nos coloque pues toda esa cantidad de decimales. Entonces quiere decir aquí que el máximo es 5 de las notas y el mínimo es 1. Claro, como hicimos esa, esa, ese aleatorio entre 1 y 5, entonces pues alguno dio 1, por allá otro dio 5, entonces es el máximo y el mínimo. Y este es el promedio. Listo, entonces a esa valoración. Y creemos aquí, digamos, coloquemos aquí la meta. La meta. Claro, porque siempre va a haber una meta. Meta. La meta es que siempre las notas sean 5. Meta, entonces 2 puntos igual 5. Esa va a ser la meta. Que siempre la calificación sea 5. Esa es la meta para todos, que sea 5, la mejor nota. Bueno, entonces ahora sí creémosle a ese valor promedio o promedio de valoración, vamos a crearle un KPI, insertar aquí un KPI y lo vamos a comparar con la meta y vamos a generarlo en valor absoluto. Y el valor absoluto va a ser 5. Va a ser 5. ¿Qué quiere decir eso? Que a esto con los valores absolutos él va a trabajar de 1 a 5. Observen aquí, dice 40, 80, pero cuando selecciona aquí, ya él bajó la medida de 1 a 5. Entonces vamos a ponerle aquí que sea hasta el
3 rojo o mala la nota, de 3 a 4 amarillo y mayores a 4 excelente. Entonces esto se maneja como internamente como unas bases, ¿no? Unas asignaciones, una base. Entonces hasta el 3 es mala la nota, de 3 a 4 regular y mayores a 4 excelente. Démosle aquí el indicador, que sea por ejemplo este, y aceptar. Démosle seguir y aceptar. Listo, entonces devolvámonos acá, aquí guardar, y nos devolvemos allí a nuestras tablas dinámicas. Metámonos a Excel acá. Hacémonos a Excel aquí, puede ser. Aquí. Sí, entonces observen aquí que me paro aquí en cualquier celda de la tabla dinámica y vamos a agregarle esa nueva medida para verla allí también. La podemos ver aquí. Entonces aquí le podemos agregar esa nueva medida. Voy a echar esto más que sea mejor. Así. Y aquí. Observen que aquí apareció la nueva medida. Vean allí. Promedio de valoración. Y agreguémosle entonces aquí que nos muestre el estado, ¿no? Démosle aquí el estado. O incluso podemos ver aquí el valor y el estado. Listo, entonces démosle, configuremos esto. A esto démosle aquí para poder entender la información que está en porcentajes. Démosle a esto estilo moneda. Está bien aquí. Y a este en valor absoluto. Claro, porque es la nota, ¿no? Brochita. Pegamos aquí. Y cerremos esto. Y allí queda. Entonces, comparando los dos indicadores. Estos tienen, digamos, igualmente, pues tiene un valor prestacional, digamos, adecuado, pero en cuanto a su valoración, está en punto medio. Vamos a ver los rojos. A ver si se cruza algún rojo con un rojo por allá. Claro, estos, por ejemplo. Están críticos. Tienen porcentajes de prestaciones sociales muy altos. Y en la valoración están en rojo, imagínense. O sea, por un lado muy alto y por el lado del rendimiento de la valoración, digamos, del cargo, están críticos también. También que son situaciones, ese tipo de análisis son los que hay que ir haciendo, ¿no? Esos son los análisis que hay que hacer. Listo, vamos a crearnos aquí otro grafiquito. Un grafiquito más como esos, a ver. Vamos a coger esto aquí, vamos a coger esto aquí y a crear un grafiquito aquí para que hagamos un análisis allí diferente ya con los máximos y los mínimos. Los máximos y los mínimos, concentrándonos solamente en eso. Entonces vamos a desactivar aquí lo prestacional, el estado prestacional y agreguemos aquí. Entonces, el promedio. Todos incluso. El promedio obtenido, el objetivo, que es 5. Y agreguémosle, aquí tenemos dos factores bien interesantes, el máximo y el mínimo. ¿Sí? Todo eso está como porcentajes, pero digamos, la idea no es verlo como porcentajes, sino en valores absolutos. Para que vean las notas. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo y el mínimo el objetivo es que sea un 5, ¿no? Claro, la nota de 1 a 5, lo ideal es que no saque 5. Pero para este análisis y para los resultados obtenidos, hemos obtenido un valor promedio de 2,85 para los que trabajan en American, IBM 357, así sucesivamente. Estos por acá están perdiendo, imagínense. Y el valor máximo de esas valoraciones son estos valores y los valores mínimos de valoraciones en esa empresa son estos. Con esto nos podemos crear ahí un grafiquito, un gráfico, vamos a insertarlo aquí, un gráfico allí lineal.
gráfico lineal, allí por ejemplo, esto, ¿sí? Donde nos muestra allí el comportamiento de esas calificaciones por empresa. Esto aquí es empresa. Se dice ahí país, no empresa. Vamos a hacer también análisis por país, ¿no? Pero así para verlo, digamos, como en un detalle. Entonces aquí tenemos unos máximos, unos mínimos, un máximo, un mínimo, ¿sí? Tiende a ser allí como un análisis estadístico, ¿no? Entre otras cosas, pues. Vamos a ocultar esos botones. Vamos a darle una mejor presentación a esto. Aquí en diseño, coloquemos esto. Me gusta porque coloca las variables abajo de los colores. Démosle a ellos. Igualmente démosle a esto aquí un estilo está en automático, en negrilla para resaltar mejor. Agreguémosle a esto las etiquetas para que muestre los porcentajes ahí, los valores absolutos de las notas en cuanto al máximo, al mínimo, al promedio. Entonces, por ejemplo, el mínimo, voy a poner un color rojo. Upa, lo hice más bueno. Ahí le di color al punto. Pero acá en formato, donde le damos el color a la forma, a la línea. Y que sea un grosor 4, por ejemplo. Aquí. A este que sea en azul, si está bien, pero un azul profundo. Y que el grosor sea 4. Este que es el máximo, voy a poner un color eh, verde. Y que el grosor sea 4. Y esta que es la meta, dejémosla en ese mismo color, pero que quede con un grosor mayor. O incluso puede ser un grosor mayor, pero le podemos colocar allí también, por ejemplo, que quede punteada la línea, ¿no? Que sería interesante. Vamos a ver. Vamos allí, expandir, agregar línea, formato de etiquetas. No, metámonos por acá. Ya sé por dónde puede ser. En el grosor, más líneas. Y por acá es donde uno cambia la configuración de las líneas. Tipo de guión. Continuo o así. Inquieto. Así. O que sea más. Acá con mi separado. Que más pegado. Que son detalles, ¿no? Esos son. Que quede como así. Ah, lo hice mal, deshacer. Vamos a parar aquí. Allí. Ahora sí, grosor, más líneas y démosle aquí el tipo de línea que necesito. Ya, así. Eso es. ¿Qué es? Entonces es la meta. Pero ahí se obtuvieron por unos máximos, el azul, el promedio general y unos mínimos también. O sea que hay gente que anda crítica, ¿no? Unas notas tan bajitas por ahí. A esto pues ya le damos aquí pues unos colorcitos de relleno, le ajustamos aquí el contorno, el negrito, que sea un grosor allí. Yo de ahí un grosor, pero pues ya uno lo define pues dependiendo de.
de donde esté haciendo ese tipo de trabajos, esquinas redondeadas, su estilo, ¿no? Va definiendo su estilo. Y aquí puede ser, por ejemplo, un análisis ya, ¿no? Análisis, análisis de valoraciones por empresa, donde calculamos ahí un máximo, un promedio, el objetivo de la valoración, el máximo y el mínimo. Aparecen los paretos, se pueden hacer análisis estadísticos haciendo gráficos de Pareto, eh, calculando medias, ¿sí? O campanas de Gauss, pues cosas más complejas, ¿no? O dependiendo de cómo se establezca, ¿no? Realmente, pues digamos uno como se establezca, ¿no? Hay veces que los análisis tienden a ser un poquito más, dependiendo de la empresa, un poco más sencillos o más complejos, ¿sí? E igualmente, pues uno sugiere, ¿no? Porque pues a veces las personas no manejan todo ese tipo de herramientas así estadísticas, entonces uno les da, digamos, eh, unos análisis más sencillos para que entiendan lo que se está haciendo. No le va a colocar una campana de Gauss uno allí, pues, para que diga, no, es que a dos desviaciones estándar hacia arriba del promedio o hacia abajo, y entonces los datos están es aquí, están, no, pues se va a enredar uno a las personas. Más bien uno le dice, un promedio, son las notas promedio que tenemos, este es el mínimo, este es el máximo que se estuvieron allí, y este es la meta. Claro, la meta es que todo el mundo ande en 5. Pero miren cómo andamos, ¿no? Realmente pues no andamos tan bien como lo quisiéramos. Listo. Yo ya